Muchísimas gracias por la invitación, me alegro de verlos, mis queridos amigos, hermanitos, compinches. ¿Eh? Qué lindo, y gracias por la visita. Bueno, debe ser por lo gordito que soy, por eso. Felicitaciones, Nico, por estar casado con tu bella esposa allí, con Kimei. ¿Y quién más también la Lana también con Alan se casó o se van a casar? Están ahí, están Pablo, ahí. me parece. ¿Y Laura Bucina también se va a casar o no? No, todavía no. Mire, aquí pongo las manos profetizando. Lo mismo que Dañana, ya, muy bien. Lindos chicos. Y allá, Luciano y Dayana, ¿están casados ya o ya? Sí, se casaron, ¿no? Están ahí, ¿eh? Bueno, qué lindo, qué lindo. Un gusto de volverlo a ver. Gracias por tanto cariño, tanto amor. Cuando Seba me invitó para estar en esta hora, en este tiempo, yo pensaba que iba a tener, digamos, de edad de secundario, porque dice los adolescentes, ¿no? Wow, digo, bueno, está bien esta edad. Parece que tiene que ver con el tema de la vacuna. Aquí cuando ponen la vacuna dice jóvenes, y los jóvenes creo que le han dado para cerca de los 40, 45 años, una cosa así. Así que bueno, me alegro de verlos, hermanos. El tema que tengo para compartirles, y yo voy a ir compartiendo pantalla si me permiten allí, tiene que ver con el relativismo y los valores morales, ¿no? Vivimos en una sociedad, en nuestro país, en esta época, eh, muy relativista, ¿no? Y por ahí esto hace que la influencia en las redes sociales, la, la, la modalidad y las leyes que se están estableciendo desde el país eh, estén dictando normativas que está en contra de lo que es la palabra de Dios, y como dice en Isaías 5, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, como cristianos, como creyentes, ¿cómo debemos comportarnos y por qué? ¿No? Ahora ahí voy compartiendo, si me permiten hacer coanfitrión ahí, así puedo compartir las cositas que preparé y podemos ir charlando. A ver, voy a hacer alguna pregunta. ¿Qué es el relativismo? ¿Qué es el relativismo? ¿Alguien sabe qué es, Abril? ¿Sabes qué es este término? Relativismo, ¿no? A ver, Abigail Franco, qué bonita que son, chicas, mira Hola. vos. La verdad no sé qué significará o el concepto. Ajá. Bueno, a ver, Kimei te va a decir qué es relativismo. Uy, te mandé al frente. A ver, Me vengo para mi compu. bueno. Y que todo es relativo, que no hay una verdad absoluta, como que todo se Correcto, toma bien, por decirlo de alguna manera. Lo que cada uno correcto. piensa es lo que está bien. Muy bien, correcto. Bueno, ¿alguien quiere decir algo al respecto de esto? Bueno, a ver, yo lo pasé aquí en PDF porque después se lo quiero enviar. El relativismo y los valores morales. Bueno, si quieren ir buscando también en Levíticos 18, del 1 al 5, ahí vamos a ir basando lo que dice Dios en cuanto a esto, ¿no? Pero ¿qué es la definición del relativismo? Bueno, acá está. El relativismo es el pensamiento que considera que la verdad depende de la opinión de la persona. Es como decía Kimei, ¿no? Allí, cada uno tiene su propia verdad. ¿No? Afirma que existen muchas verdades, tanto como personas crean tenerla.
Por eso es que se ha dado lugar a tantas posiciones por el aborto, la homosexualidad, incluso el tema de que uno se percibe como mujer o como varón o como perro o como árbol y tantas otras cosas más, y hay que respetarlas. Y de hecho hay mucha plata detrás de todo esto de parte del gobierno que apoya, promueve todos estos valores de verdad según el mundo, según la sociedad, según nuestro país incluso, que está bien, que es correcto. Entonces este es el relativismo, es todo relativo, no hay una verdad absoluta. Digamos, mis padres pueden tener su verdad y yo puedo tener mi verdad. Y entonces, de ahí es que los hijos le han dado libertad a menores de edad a poder desarrollar distintas formas de construir su vida, porque ellos consideran que esa es su verdad y tiene que ser respetada, ¿no? Y bueno, y uno puede ver desde muy chicos a personas que hoy por hoy influencian con su forma de creer que esto está bien, ¿no? Y hay modas en cuanto a los piercing, en cuanto a las conductas, ¿verdad? Esto ya, bueno, una vez me acuerdo mi papá, ya cuando empezó a ya envejecer y empezó a contraer esta enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que te empiezas a olvidar de las cosas presentes y te acuerdas de las cosas muy pasadas. Bueno, cuando él estaba en ese inicio y conduciendo su camioneta todavía en sus últimos momentos, maniobraba mal, ¿no? Hacía ciertos virajes, y lo insultaban a mi papá vez tras vez. Y bueno, una vuelta me fueron a buscar y lo insultaban y un hombre le levantó la mano como este niño. Y entonces mi mamá le dice, Coqui, Coqui le decían a mi papá, le decía a mi mamá, Coqui, dice que te debe una, ¿no? Porque esta imagen no sé si no la conocía mi mamá o es que quiso disimular el insulto que quiso darle este hombre por el mal manejo que hizo mi papá. Pero estas conductas ya se notan como algo bueno, aprobado, incluso en medio de la sociedad. De hecho, en algunas ciudades, quizás de la metrópoli, se puede ver mucho más que quizás en las provincias más alejadas de la metrópoli, conductas como esta, pero nosotros, Jujuy, que estamos muy al extremo, este tipo de conducta ya está insertado, y no solo dentro de la sociedad, digamos, en general, en las escuelas, los chicos, aún los profesores, sino también dentro de las iglesias, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué tiene de malo, no? Y de ahí tiene que ver también cuando hay gente que aprueba el tema del homosexual o por lo menos no se opone, por lo menos ya está acostumbrado, la sociedad lo permite, la sociedad no lo ve mal, el hecho que puedan tener una pareja homosexual. De hecho, esto también pasó en nuestra congregación, un padre que estaba apartado mucho tiempo de los caminos de Dios, cuando le presentó su hija, su propia hija, le presentó a su novio y otra chica, y a un principio como que le impactó, pero de pronto él mismo empezó a aprobar y decir, bueno, o a consentir, y es difícil, ¿no? Tomar estas experiencias como propias. Y esto se va acostumbrando cada vez más nuestra mente, nuestra manera de vivir. El año pasado, compañeros que han sido mujer, este año se han presentado como varones,
o viceversa, y la escuela lo tuvo que reinscribir con un nombre distinto o con un sexo distinto, y obviamente que eso genera un shock totalmente fuerte. Mi hija Gabriela, que tiene 33 años, cuando ella ingresó a la primaria en primer grado, y en segundo grado, en primero o en segundo grado, por primera vez tuvo un maestro. Y ella vino como que le impactó porque desde chica, desde el prejardín, tenía todo maestra, y de pronto aparece un maestro y ella como que le hizo un shock, ¿no? Ahora la mentalidad de los chicos es totalmente distinta. Tengo mi nieta y que probablemente el año que viene ya tienen que entrar al prejardín y van a tener que acostumbrarse muy tempranamente a que a ver maestros homosexuales o maestras lesbianas. Y vaya a saber con qué moralidad le quieran inculcar. Bueno, ahí salen también los heterosexuales, aquellos que no, digamos, aceptamos o no aprobamos el tema de la homosexualidad, diciendo nuestros derechos también son humanos. Pero, ¿qué pasa? Que aquellos que no son heterosexuales salen con sus carteles y insultando, tratando de retrógrados, de discriminadores, entre otras palabras muy fuertes, y atacando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este cartel: los victimarios se hacen hoy las víctimas, siembran el odio y la intolerancia desde el altar, hablando de la Iglesia Católica incluso, contra las mujeres, sus derechos, y contra los homosexuales, cuando los curas son los lobos rapaces que devoran a sus corderos, niños violados. El país se rige por leyes, no por dogmas o preceptos divinos. Ellos la tienen clara y por eso es que van siempre en insistir en que las leyes de esta verdad relativista la acepten y la reglamenten como si esto fuera correcto, como si esto es lo que está bien, como si esto es lo moralmente sano o lo moralmente correcto, ¿no? Y bueno, es tremendo. Qué horror. Estos son los libros que el Ministerio de la Educación estaría haciendo circular. De hecho, ya creo que acá hay docentes también, seguramente lo han tenido, y otros más, que han sido circulados en las escuelas públicas, hablando sobre estas posturas, ¿no? Anita y sus dos mamás, el tema de Jonathan y David, de la Biblia, lo tergiversan, ¿verdad?, de estos pensamientos y conducta. El amor sano que tuvo David con su amigo Jonathan, lo usan tergiversando para decir que eran homosexuales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para ellos no hay una verdad absoluta. En realidad, la verdad absoluta para ellos es su verdad, y es una verdad relativa, y que la han logrado en nuestro país muchas de estas teorías, de conceptos, establecerlos como leyes que ya están aprobadas por nuestro gobierno. Ahora, ¿quién determina la verdad absoluta? ¿Quién es el que dice qué está bien y qué está mal? Por eso es que yo les invito a que podamos ir a Levítico. Levítico capítulo 18. Vamos a ir allí, Levítico capítulo 18. Moisés está escribiendo aquí al pueblo de Israel. Ya había salido de la tierra de Egipto. Estuvieron allí 430 años en Egipto,
Dios anteriormente le había dicho que ya salgan porque solo lo había llevado allí por algunos años de hambruna, cuando era en los tiempos de José. Ezequiel 30 está diciendo, miren, pero le ha dicho Dios que salgan de allí y ellos no han querido salir de allí porque estaban cómodos. De José, por ser, digamos, Dios ha permitido que José ocupe cargos funcionales del gobierno. José no era político, pero Israel tiene propósitos terrenales, por eso es que permitía, ve aquí tenemos una de las, algo que estaba charlando incluso con algunos hermanos, el tema del cristianismo y la política. En la Biblia no encontramos a personas políticas y hay gente que tuvo cargos de funciones de gobierno, ha sido porque Dios lo ha establecido, y especialmente era para Israel. La iglesia no tiene propósitos terrenales. Efesios 1:3 dice que la iglesia tiene bendiciones espirituales y tenemos un propósito de, estamos aquí para hacer sal y luz, predicar el evangelio y discipular a las personas, pero no para hacer política. E incluso el mismo judío, el mismo israelita no hacía política. De hecho, José ocupó un cargo, pero que se le ha sido delegado por el mismo faraón. Bueno, no me quiero salir del tema, aunque también estaría dentro de estos puntos, pero le dijo que ocupe la mejor parte allí del río Nilo, en la parte de donde se desemboca hasta el mar Mediterráneo, en la zona de Gosén, parte fértil y obviamente que estaba cómodo. Entonces Israel no quiso volver a las tierras prometidas y peregrinar por ahí hasta que el Señor les llegue el tiempo en que se tomen posesión para radicarse allí. Eso trajo que se acostumbraran los israelitas a las costumbres y a las creencias de los egipcios que eran politeístas. Entonces, después que murió José, surgió otro faraón que no conoció a José y esclavizaron al pueblo hebreo, y entonces el pueblo hebreo empezó a clamar a Dios. Y Dios lo sacó después de 430 años que han estado allí en Egipto, a través de Moisés, ¿no? Ya salieron, cruzaron el Mar Rojo, caminaron 2 meses hasta la península ahí del Sinaí, está el monte de Sinaí o el monte de Oré, y se quedaron allí casi un año. Y Dios le habló allí a Moisés y le dio las tablas de los mandamientos y otros, de los 10 mandamientos y otros mandamientos más. Pero ahí estamos en esa situación antes de que ingresen a Canaán y cuando salieron de Egipto. Y dice así, Levítico 18, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y aquí está un extracto, una biopsia, un núcleo importante de todos los mandamientos, de todos los valores morales que el Señor ha establecido. Aquí es como el Señor le está diciendo, ustedes están saliendo de Egipto y van a entrar a la tierra de Canaán. Están dejando una cultura, están dejando una nación y van a entrar a otras naciones, a otro territorio, con otra cultura, con otras creencias, pero ni en esta que han salido, ni en aquella que van a entrar, se van a moldar a sus creencias y a sus conductas morales. Él es quien establece los valores morales y Él es el único Dios. Aquí da por sentado, ¿verdad?, esta forma. Por eso aquí, en esta página que
que la he, digamos, preparado para que podamos ver, presenta a Jehová, ¿no? Dice, yo soy. Ahí 3 veces menciona en el verso 2, en el verso 4, en el verso 5 que hemos leído, yo soy Jehová vuestro Dios. El yo soy Jehová es el nombre propio de Dios que habla de que siempre existió, que tiene vida en sí mismo, el que es autoexistente. Pero también termina diciendo allí, por tanto, el verso 5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ello, ¿no? Dios se presenta como el Dios Mekadesh, es otro nombre de Dios que significa el Señor que santifica. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y ahí ese nombre tiene que ver con Mekadesh, es el Dios que es santo, puro. Y obviamente que solo un Dios, un ser santo y puro, puede establecer normas puras. La Biblia dice que el hombre, todos los hombres somos pecadores, por ende todas las teorías o moralidad que pueda establecer, por más buenas que sean, siempre va a tener defectos, siempre va a tener imperfecciones. Pero Dios es un Dios perfecto, Dios es el único santo, y Él es quien determina qué es lo que está puro, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y por esa razón es quien establece estas leyes morales. Y ahí está diciendo, continuando en el verso 3, no haréis como hacen la tierra de Egipto, ni haréis como la hacen la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Y no solo recibir, si es que hemos recibido a Cristo, si es que hemos recibido a Él como nuestro Dios y Salvador, recibimos también nuestros principios. La verdadera fe se expresa a través de aceptar no solo al Señor Jesucristo, sino también sus principios. Es imposible que tú seas salvo si aceptas solo a Cristo, pero sus principios no. Vives de acuerdo a tus propias verdades relativas. Cuando aceptamos a Cristo, la verdadera salvación, la verdadera conversión, la verdadera fe en Cristo, la gracia de Dios se aplica a aquellos que aceptan a Él como su Dios y por ende su palabra, sus principios. Y esto nos está diciendo, así como le decía a Israel, mire, estas cosas de Egipto y estas cosas de Canaán, la forma que ellos creen, la forma que ellos, digamos, se conducen, las formas que ellos hacen, no está bien, no está bien. No se amolden a las cosas de ese mundo, sino mis ordenanzas pondré por obra, ¿verdad? Entonces tiene que ver con desechar toda creencia y conducta errónea, la pornografía, ego, la idolatría, bueno, todo lo que está mal, de acuerdo a lo que la Biblia establece, ¿no? Las prácticas pecaminosas que no eliminamos, termina realmente eliminando a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora es notable porque a veces llegan, yo recuerdo cuando una de mis hijas se quiso poner un piercing por acá, y obviamente que me cayó pesado. Y sí, yo en ese primer envión fui muy contundente en ese rechazo. Con el tiempo uno tiene que ir viendo que, porque en realidad yo le exigí que, porque se lo puso incluso, que se lo saque. Pero el tema era, ella se lo sacó, yo
pude ver que ella se sacó el piercing, pero yo no sé si ella se sacó en ese momento, cuando era adolescente, si ella se sacó los valores terrenales o mundanos que había incorporado. Es decir, me obedeció a la voz, al mandato que yo le decía. Pero yo en ese momento, yo quedé ¿no? satisfecho más o menos, pero con el tiempo uno empieza a ver, ¿será suficiente que se saque el piercing? Porque esto es lo que Dios también estaba trabajando con Israel. No era cuestión de quitar conductas externas, sino de cambiar el corazón. Cuando el corazón está en sintonía con Dios, entonces las cosas externas de este mundo no te atraen. De hecho, las rechazas. Porque te amoldas a los principios y a la forma de Dios, al carácter de Dios. Pero cuando las costumbres de este mundo te atraen, es porque la relación con Dios no está saludable. Y hoy quizás no uses un piercing, hoy quizás no te drogues, hoy quizás no fumes, porque te están mirando y porque está impuesto. Pero eso no significa que vos vas a seguir esas normas, porque en realidad Cristo no te satisface. Cristo no te satisface. Es notable allí en Romanos capítulo 12, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y para cierta edad o para ciertas personas que apetecemos quizás cosas de la cultura o cosas que nuestra carne le gusta tomar, hacer, participar, como que quiere justificar esa práctica con teorías, con argumentos, y no, porque no es deleitoso la voluntad de Dios para nuestra vida. En realidad, la vieja naturaleza, la carne, no tiene deleite en las cosas de Dios. Es decir, repito, tu naturaleza caída, mi naturaleza caída, por más que hemos recibido a Cristo, nunca se va a deleitar en Dios, en sus principios y en su forma. Al contrario, la va a rechazar. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a amar a Dios y aborrecer el pecado? Es esa relación con Dios. Una relación sincera y estrecha en la cual uno tiene que decir, Señor, ya no me atraes. Hay varios que han estado y están de novio y probablemente han tenido alguna vez alguna discordia y pueda decirle, ya no te quiero, ¿no? Y entonces, porque claro, la parte emocional quizás se enfrió, menguó, pero el amor se trata por decisiones, no por algo emocional. Y cuando uno fortalece esa relación, la parte emocional también va a expresar eso. Y eso significa que tú has dejado de caminar con Dios. Y ahí como padre, entonces uno se preocupa porque uno dice, ¿me está obedeciendo al ojo mío o es que está apropiando las convicciones del Señor, deleitándose en el Señor, para rechazar lo que la cultura siempre le va a proponer y para que pueda construir su vida de acuerdo a los valores de Dios? Mire, en aquellos tiempos, Primera Pedro, ahí está escribiendo este apóstol, porque habían también ciertas damas que tenían una conducta, una forma de vestir, de ser, de estar, que no era apropiada. Dice allí 1 Pedro 3, verso 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo,
de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el del interno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. En aquellos tiempos, para esta ocasión, las mujeres, no quiere decir que las mujeres no tienen que arreglarse, no tienen que peinarse, sino que en aquellos tiempos se peinaban y en cada trenza se ponían ciertas perlas que chocaban entre sí y hacían ruido, y entonces cada vez que ellas caminaban, es como decir, aquí vengo, aquí estoy yo, ¿no? Digamos, con la vanagloria de esta, dar énfasis a esto, ¿no? De la vanagloria de su hermosura, y hasta incluso con vestidos que tenían que ver con la lujuria, que tenían que ver con algo que no era apropiado para como creyente, no tenía el valor del corazón. Y Pedro dice, mire, estas cosas no condice con un hijo de Dios, ¿no? Sino de un corazón afable y apacible que es de gran estima de los hombres. Hoy por hoy en nuestra sociedad no son las mujeres, o quizás sí, también los hombres tienen que ver con cierta forma de vestir o cierta forma de presentarse. Lo que Dios mira siempre es el corazón. Y esto es donde uno tiene que trabajar y permitir que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Cuando el carácter de Cristo sea formado, esté formándose en nuestra vida, las cosas externas, el amoldarse al mundo, no va a apetecer, al contrario, va a expresar que su conducta y su manera de construir su vida en los valores y principios de Dios son mejores y dan realmente plena satisfacción, porque glorifican a Dios, porque construyen los valores sanos. Probablemente el mundo te rechace, probablemente el mundo te diga que sos anticuado, probablemente sí, de hecho, el mismo Señor dijo, si a mí me han aborrecido, a ustedes también. Pero el resultado de la vida de uno y de otro es muy distinto, va a ser muy distinto. Por esa razón es que más que una imposición como normas, esto no quiere decir que uno quiere debilitar a estas normas que el Señor ha establecido, sino a que pensemos qué es lo que me satisface, ¿no? Por eso aquí en Levíticos, Moisés le dice, más bien ustedes tienen que poner su mirada, su foco, la lupa en sus ordenanzas, la palabra de Dios. Y el salmista, el Salmo 119, quizás escrito por Esdras, el Salmo 1, quizás escrito por Esdras, hablan de la importancia de aquellas vidas que se construyen en base a creer en la palabra de Dios y deleitarse en la palabra de Dios. Cuando uno pone la mira en las cosas de arriba, en las cosas del Señor, nuestra vida es distinta. Nuestra vida es sal y luz en esta tierra. Y te aseguro, querido, que te van a decir, yo quiero vivir esta vida. Porque es una vida de paz, una vida de limpieza, una vida de pureza. Isaías escribe diciendo, no hay paz para el impío. La persona que vive bajo las normativas de la Biblia vive en la libertad de ser esclavos del pecado. El pecado es quien nos arruina, quien nos domina, quien nos impulsa a avanzar más en la inmoralidad y en toda destrucción. Arruina nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, pero cuando aprendemos a vivir y a deleitarnos en los principios de la palabra de Dios, es otra cosa, es otra cosa. Por eso es que uno dice, solo cuando vivimos a la luz de los principios divinos, tus valores cambian. Tus valores cambian. Cuando hay estas conductas raras que uno quiere apropiar,
porque uno puede dar otros argumentos, quizás el piercing también ahí en Levíticos enseña que era algo que estaba, tenía la costumbre para los muertos, bueno, y otros discuten que no, que esto era para aquellos tiempos, independientemente de todos estos argumentos que uno pueda leer o oír, el tema es cuando vos tenés un corazón que arde para Dios, tus valores cambian. Tu forma de vivir cambia y te deleitas en esa vivir en esa forma sencilla y en esa forma de pureza, te deleitas, no te dejas atrapar y eres más atractivo para las personas aún del mundo cuando tomas estos tipos de valores. Pero terminando ya ahí, las dichas de bendiciones que promete Dios o que establece cuando uno vive a la luz de la palabra. Dice en Levítico 18:5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces la obediencia a la ley de Dios siempre va a asegurar bendiciones, causa y efecto, siempre, siempre. En muchos de los casos no son promesas, son normas, son reglas. Me obedeces, te va bien. Te llenas de mí, vas a construir tu vida bien. Pero si no te llenas de mí, vas a construir tu vida esclavo en el pecado, con hipocresía hacia dentro de la iglesia, siendo no de bendición, más bien de confusión para otras personas, y vaya a saber incluso si es que realmente has recibido a Cristo. El fruto del Espíritu dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, que tiene esos 9 componentes, se puede disfrutar viviendo solamente bajo esa nueva relación con Cristo. Esa nueva relación con Cristo. Por lo tanto, si damos prioridad a Cristo, vamos a tener pureza personal ya como resultado, no como un mérito propio. El solo hecho de estar pegaditos a Cristo, tu pureza mental, emocional, psicológica, espiritual, sucede. El Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Va a tener pureza en el compañerismo. Salmo 119, 160 dice, compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Pureza en el hogar, pureza en el trabajo diario, porque la obediencia a las leyes de Dios se aseguran realmente bendiciones, pero la desobediencia acarrea realmente tristes consecuencias. Que en tu lista de prioridades siempre sea Dios, en todo momento, en toda situación y en cada día y durante el día sea tu amigo inseparable, en la cual uno pueda decir, querido Dios, no estoy bien, me están atrayendo la pornografía, me está atrayendo imitar otras cosas, otras conductas. Ya no tengo este atractivo por ti. Así que conquistá mi corazón, Señor. Conquistame. Realmente quiero sentirte, quiero que arda tu palabra, tu persona en mi corazón. Que tú seas mi atractivo especial, mi perfume especial. Que no sea las cosas del mundo, sino realmente que seas tú. De esa manera, cuando tenemos y cuidamos esa relación con Dios, independientemente de lo que digan, si esto está bueno o no, el atractivo de Dios hace que vivamos de una manera sencilla y disfrutemos de esta manera. Quiero terminar con esto. Ahí había un hermano misionero escocés, don Ricardo Robertson, ya con el Señor, su esposa vive todavía muy viejecita ella.
Bueno, en esos tiempos recuerdo que en la iglesia nos imponían en aquellos tiempos a ponernos corbata y campera, aún para ir a la reunión, a la cena del Señor. Y ahí en Orán, donde él vivía, hacía 45 grados de calor y era muy incómodo. Y tomar todas estas costumbres que se habían impuesto, porque eran costumbres. Entonces este hermano me dice, mire, César, cuando usted ama a Dios, va a poder amar a los hermanos. Y ese no le va a caer pesado, por más que esté transpirando. Hay cosas que se imponen y no están bien, pero cuando usted ama a Dios, se adapta a amar a las personas, no siendo de tropiezo para otros, pero su deleite está en Dios. Y esto es lo que uno busca y uno trata de inculcar a nuestras hijas, y uno ve que gracias al Señor ellas van escogiendo construir su vida por esas convicciones. También tuvieron que tener sus procesos de descubrir al Señor por ellas mismas y no acatar órdenes impuestas por un padre, sino por convicciones, porque el amor de Dios le pegó en su corazón, le cautivó, y entonces estén donde estén, ellas van a priorizar a Cristo y sus principios. Que el Señor les bendiga ricamente.